El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pisó tierra americana y cambió la historia del mundo para siempre. Eso nos enseñaron en el colegio. El problema es que esa historia tiene un error de 500 años. Alguien ya había estado aquí, y había construido casas, había forjado hierro, había batallado contra los habitantes locales y luego se había ido. Y Europa se olvidó. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué los vikingos llegaron primero y por qué tardamos 900 años en encontrar la prueba. Para entender esta historia hay que entender quiénes eran los vikingos, guerreros que asaltaban todo lo que podían. Y no eran solo los tipos con cascos con cornamentas que aparecían en la cultura popular. Los cascos con cuernos son un invento del siglo XIX. Los vikingos reales usaban cascos simples de hierro. Los vikingos eran los mejores navegantes del mundo en el año 900 de la era común. Y sus barcos, los drácars, eran una maravilla de la ingeniería. Tenían una base tan plana que podían navegar en aguas de apenas 1 metro de profundidad, pero también cruzar océanos abiertos. Podían remontar ríos o enfrentar el Atlántico Norte. Nada en Europa se les comparaba. En el año 874 colonizaron Islandia. En el 985, Eric el Rojo, sí, ese era su nombre real, llegó a Groenlandia y para el año 1000 su hijo Leif, o Leif Erikson, miraba hacia el oeste y se preguntaba qué había más allá. La historia de cómo Leif llegó a América depende de cuál fuente leas. Hay dos sagas islandesas, la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo, y no se ponen de acuerdo en los detalles. En una versión, Liv escuchó el relato de un comerciante llamado Bjarni Björnsson, quien había visto tierras conocidas al oeste, pero no había bajado a explorarla. Liv compró su barco, contrató a su tripulación y fue a buscar esa tierra. En la otra versión, Liv iba de regreso a Noruega cuando las corrientes lo desviaron y llegó por accidente. Ninguna versión es más verdadera que la otra. Lo que sí sabemos, porque la arqueología lo confirma, es que alrededor del año 1000 de la era común, los vikingos llegaron a lo que hoy es el norte de Canadá. A la tierra que encontraron le pusieron nombres. Helluland, la tierra de piedras planas, probablemente la isla de Baffin. Markland, la tierra de bosques, probablemente Labrador. Y Vinland, tierra de uvas o bayas, como lo quieras llamar, probablemente Terranova. Vinland les pareció extraordinaria. Madera en abundancia, recursos naturales, clima más suave que en Groenlandia, porque era más frío, y Leif construyó un campamento ahí. Lo llamaron Leifbudir, las casas de Leif. Pasaron el invierno ahí y en primavera volvieron a Groenlandia con los barcos cargados de madera y bayas. Pero Leif no volvió. Y su historia inspiró a otros. Su hermano Thorvald sí regresó con más gente. Y fue el quien hizo el primer contacto y el primer conflicto con los habitantes originales del continente. Las sagas los llaman Skrælings. No sabemos exactamente quiénes eran, posiblemente ancestros de los Beothuk o los Inuit. Lo que sí dice la saga es que el primer encuentro comenzó con los vikingos matando a 8 o 9 hombres que encontraron dormidos bajo unas canoas. No fue un comienzo muy diplomático. La respuesta no tardó. Los habitantes locales regresaron en botes en mayor número y atacaron. Thorvald recibió una flecha. Moribundo, sacó el proyectil de su costado y dijo algo que las sagas registraron con notable detalle. Tengo grasa alrededor del estómago. Era una forma de confirmar que la herida era fatal. Murió ahí, sus hombres lo enterraron en esa tierra y volvieron a Groenlandia.
Hubieron más intentos, por ejemplo, Thorfinn Karlsefni llegó con 170 personas, hombres, mujeres, ganado, con la intención de establecer una colonia permanente. Duraron 3 años. El problema no era solo el conflicto de los locales, que ya eran complejas las disputas, sino la distancia. Desde Groenlandia hasta Vinland había más de 2.500 kilómetros y Groenlandia misma ya era una colonia marginal, apenas sobreviviendo. Sostener un asentamiento aún más remoto, con suministros que tardaban meses en llegar, era logísticamente insostenible. Como escribió la arqueóloga Brigitta Wallace de la institución Parks Canadá, una de las principales expertas en el tema, Vinland tenía maderas y uvas, pero los vikingos podían conseguir eso en Europa. Lo que no tenían eran metales preciosos, especias y sobre todo estaba demasiado lejos de todo lo que constituía su mundo. Y se fueron, y esta vez para siempre. Y ahora viene la parte más fascinante de la historia. ¿Cómo se olvida algo así? La respuesta corta es, no se olvidó del todo. Simplemente nadie fuera de Escandinavia les prestó atención. Las sagas islandesas describían los viajes a Vinland con bastante detalle. Fueron escritas en el siglo XIII, 200 años después de los viajes. Para los islandeses, Vinland era historia conocida, no un mito. Pero Europa continental no leía las sagas islandesas. En 1075, un clérigo alemán llamado Adam de Bremen mencionó Vinland en sus escritos. La describió como una isla donde crecían plantas de uva de forma natural sin que nadie las cultivara. Fue prácticamente ignorado. ¿Por qué? Porque en la Europa medieval la información no le circulaba libremente, no había imprenta, los manuscritos eran copias a mano en latín y circulaban prácticamente entre monasterios. Una saga en nórdico antiguo, escrita en el borde del mundo conocido en su momento, no tenía ninguna posibilidad de llegar a Lisboa, a Génova o a la corte española. Cuando Colón salió en 1492, no tenía idea de que los vikingos habían llegado 500 años antes. Y Europa tampoco. Las sagas existían, la historia estaba escrita, pero estaba guardada en un idioma que nadie leía en una región que nadie visitaba, registrando viajes que nadie había podido confirmar físicamente hasta 1960. En ese momento, el explorador noruego Helge Ingstad y su esposa, la arqueóloga Annie Steen Ingstad, estaba siguiendo las pistas geográficas de las sagas. Buscaban Vinland. Llegaron a un pequeño pueblo de pescadores en el extremo norte de Terranova, Canadá. Se llamaba Lands o Meadows, que en francés antiguo de Terranova significaba algo así como Bahía de las Praderas. Un pescador local le señaló unos montículos extraños en el suelo, cerca de la costa. Instad se arrodilló y empezó a excavar. Lo que encontró cambió los libros de historia. 8 estructuras de tepes, bloques de tierra, hierbas apiladas con armazón de madera, exactamente el mismo estilo de construcción que en Islandia y Groenlandia en el año 1000. Una forja de hierro, clavos de hierro, un broche de bronce y un uso de lana del tipo que usaban las mujeres vikingas. Nada de eso puede haber llegado ahí solo. Nadie en América precolombina hacía hierro forjado de esa manera. En 2021, un equipo de la Universidad de Groningen aplicó una técnica nueva de datación por radiocarbono, usando una anomalía solar del año 993 como marcador preciso. El resultado fue publicado en la revista Nature. El asentamiento fue ocupado exactamente en el año 1020 de la era común, no alrededor del año 1021, con un margen de error de 0 años. La UNESCO
declaró a Lanzo Meadows Patrimonio de la Humanidad en 1978. Parks Canadá lo administra hoy como sitio histórico nacional. Es el único asentamiento vikingo confirmado en América del Norte. Entonces, ¿Colón descubrió América para el mundo? Depende de cómo definas descubrir. Si significa llegar primero desde Europa, no. Los vikingos ganaron por 500 años y nadie se enteró. Si significa conectar dos mundos para siempre, entonces sí, Colón hizo algo que los vikingos no pudieron. Su viaje cambió la historia del planeta. El de los vikingos no cambió nada porque nadie supo qué había pasado. Los vikingos llegaron, exploraron, chocaron con la realidad logística y se fueron. No dejaron ningún rastro duradero en América, ni América dejó rastro en Europa en ese momento. Fue un contacto que cerró sobre sí mismo como si nunca hubiera ocurrido. Pero eso no hace su historia menos importante, la hace más inquietante, porque nos recuerda que la historia oficial no es la historia completa, que lo que todos saben a veces está equivocado, que durante 900 años los islandeses tenían razón, lo habían escrito, lo conservaban, y el resto del mundo simplemente no les prestó atención porque estaban demasiado lejos, escribían en un idioma desconocido y no tenían ejércitos ni oro que obligaban a escucharlos. La verdad existía, nadie la buscó. Hasta que un europeo siguió un mapa viejo, un pescador señaló un montículo de hierba y una pala encontró lo que llevaba 1000 años esperando. Ahora, no es lo que más inquieta de la historia, no que los vikingos llegaran primero, sino que la prueba siempre estuvo ahí, enterrada, esperando que alguien se tomara en serio lo que otros descartaron. No gana el que llega primero, gana el que llega con el poder suficiente para que el mundo no pueda ignorarlo. El mundo tiene más respuestas de las que te enseñaron y más preguntas de las que te dejaron hacer. Nos vemos.